Bien, yo soy un dirigente político de izquierda. Siempre he estado en la oposición, dado que quienes han gobernado el país siempre han sido los mismos, incluso familiarmente. Un sector de la sociedad colombiana que ha controlado el poder. He luchado por transformar desde el punto de vista democrático la sociedad colombiana, el Estado colombiano, una de las sociedades más desiguales del mundo y de las más violentas. En esa lucha fui al principio combatiente, armado, muy joven. Hicimos un acuerdo de paz en el 90, gracias a eso ganamos las elecciones de Asamblea Constituyente. La actual Constitución la hicimos mayoritariamente nosotros en la Asamblea, no se aplica en su mayor parte. Logramos resistir una ola de violencia inmensa en la década de los 90 como movimientos políticos legales. A partir de ahí fui congresista de Colombia durante 15 años. Hice los principales debates sobre la articulación entre poder político y paramilitarismo y narcotráfico, que llevó al 35% del Senado a la cárcel. Después de eso fui candidato presidencial en el año 2010 a nombre del Polo Democrático. No ganamos. Al año siguiente gané las elecciones de la mayor ciudad del país, Bogotá. Fui alcalde. Los hechos de esta audiencia tienen que ver con ese paso por mi administración entre el 2012 y el 2015. En el 2018 volví a ser candidato presidencial y saqué 8 millones de votos, la segunda votación del país, y en virtud de una norma, al ser el segundo en votación, volví otra vez a ser senador de la República, cargo que hoy tengo, liderando las fuerzas de la oposición política de Colombia. Bueno, muchas gracias. Usted acaba de decir que fue alcalde de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo afectó su desempeño como alcalde el hecho de que estuviera bajo investigación de la Procuraduría y que finalmente ésta lo destituyera y lo inhabilitara? Nuestra intención cuando ganamos las elecciones de Bogotá fue mostrarle al país en la práctica lo que podría ser un gobierno alternativo, ligado a 3 ejes: la superación de la desigualdad social en la ciudad, la adaptación de la ciudad al cambio climático y el fortalecimiento del poder público. Tenía un efecto de demostración, sobre todo Colombia, lo que podría ser una sociedad gobernada profundamente de manera democrática. Vino una resistencia institucional, no de la sociedad, sino del Estado mismo, contra esa administración. Los procesos disciplinarios de autoridades administrativas como el procurador o de los contralores se circunscribieron a perseguir la política pública que yo agenciaba a través de los decretos que expedía, decretos que son la esencia del proceso administrativo. En casi toda la línea de la política pública fui vigilado, controlado, disciplinado. Uno de esos decretos tenía que ver con la remuneración a recicladores, una población muy pobre de la ciudad de Bogotá. La Corte Constitucional me había ordenado remunerarlos. Cambié el sistema de aseo para lograrlo, creando una empresa pública. El simple hecho de volver público un servicio público que había sido privado desató la persecución del procurador. Cuando vino la destitución, prácticamente toda la administración quedó paralizada. Aún superada la destitución gracias a una medida cautelar de la Comisión Interamericana que un juez interno de Colombia obligó que se acatara por parte del presidente de la República un mes después, y cuando éste ya la había desacatado, aún volviendo a la alcaldía, buena parte de los dirigentes administrativos de mi gobierno sentían miedo, temor de actuar, de volver realidad la política pública que habíamos agenciado y por la cual la sociedad había votado mayoritariamente. Ese miedo paralizó
la ejecución de una parte de nuestros objetivos, que como ya dije eran objetivos muy diferentes a los que tradicionalmente se plantean como la visión de la gente que maneja el poder político en Colombia. Así que hubo un golpe, digamos, a lo que llamamos la Bogotá humana, el nombre de mi administración, y el miedo generalizado en los funcionarios, además una persecución sucesiva sobre los funcionarios, dificultó el mucho que el mandato popular se pudiera mostrar en toda su plenitud en el gobierno de la Bogotá humana. Bueno, usted también posteriormente ha seguido desarrollando la carrera política y adicionalmente ha tenido otros procesos en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo han sido esos procesos y cómo lo han afectado en su desarrollo político, en su carrera política? Por los decretos que expedí, uno sobre congelamiento de tarifas y tarifa diferencial para los sectores más pobres de la ciudad de Bogotá en el sistema de transporte. El otro sobre el ordenamiento territorial de Bogotá, POT se llama, tratando de que se adaptara a la ciudad al cambio climático. El otro sobre la remuneración a recicladores, el empoderamiento del reciclaje y el cambio del modelo de aseo. He sido multado por órganos de control territorial locales en una cuantía cercana a los 150 millones de dólares que tendría que pagarle al Estado colombiano de mi pecunio, que obviamente no tengo, es una deuda impagable. Esas multas generan una inhabilidad política por una ley colombiana que incluso, si yo me llegara a inscribir como candidato teniendo esas multas vigentes, me llevarían a la cárcel. La ley ordena la prisión para quien se inscriba cuando ha tenido sanciones fiscales, disciplinarias y obviamente penales. ¿Y esas multas, perdóneme que lo interrumpa, no están vigentes? Esas multas fueron suspendidas provisionalmente por la justicia administrativa. Una suspensión provisional que fue lo que me permitió inscribirme como candidato presidencial en el año 2018. Si no hubiera existido esa suspensión provisional y transitoria, no hubiera podido ser candidato. Todas las multas han sido suspendidas, excepto la que establece la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una delegación directa del presidente de la República. Es decir, hoy puedo decir que el presidente Duque me embarga mi sueldo. Ese embargo no tiene inhabilidad política, por eso puedo ser senador de la República, pero todas las demás multas de la Contraloría Distrital por cuantía cercana a 150 millones de dólares están suspendidas por la justicia, pero provisionalmente. Es decir, fui candidato presidencial porque operó una suspensión provisional y yo no tendría hoy la certeza de que podría ser candidato presidencial y, de acuerdo a las encuestas y al volumen de votos, posiblemente presidente de la República, si la sociedad quiere, si se levanta una suspensión provisional de esas. Es decir, un magistrado hoy, levantando la suspensión provisional, podría de facto, digamos, declarar mi muerte política de manera definitiva. No, ni la sociedad colombiana ni yo tenemos certeza de que me pueda inscribir para la próxima contienda electoral en virtud de esos procesos de sanción administrativa sobre mis decretos que me han multado y han puesto sanciones fiscales. Señor Petro, perdóneme que lo interrumpa. Usted habló de una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no nos dijo de por qué fue sancionado. Deriva la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, que constitucionalmente es una delegación de funciones presidenciales, precisamente de mi decisión por decreto de empoderar el reciclaje a los recicladores y establecer una empresa pública de aseo en la ciudad de Bogotá. Es decir, el mismo contenido del proceso que adelantó el procurador y que me destituyó
fue trasladado a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en virtud de esa forma de entender las cosas que tenía el procurador fui multado. La multa hoy permanece, está vigente. No se había hecho efectivo porque yo no tengo bienes, sino mi casa, que es inembargable porque es patrimonio familiar, no tengo más. Durante 2 años yo no podía emplearme ni tener un contrato con el Estado por la inhabilidad que se me impuso. No tuve ingresos durante 2 años. Salvé mi casa simplemente porque el banco no quiso embargármela, porque debo buena parte de su valor. Y solo hasta cuando fui candidato presidencial y en virtud de volverme senador de la República por haber sacado la segunda votación, volví a obtener un ingreso como senador de la República, que es el que actualmente se embarga por parte de la Superintendencia. Gracias. Usted ha hablado de los efectos sobre la alcaldía, sobre la vida política, y en personales y familiares, ¿qué efectos han tenido todos estos? No, pues 2 años sin ingresos, sin posibilidad, digamos, de sobrevivir, que en mi opinión lo que querían quienes estaban detrás de esas medidas era sacarme del país, hacerme exiliar, porque no podía sobrevivir dentro del país. Yo sobreviví por solidaridades, dando conferencias aquí y allá que alguien pagaba. Incluso en la universidad pública no me podía contratar porque la inhabilidad es también sobre la contratación, es decir, no podía recibir ni un salario mínimo siquiera. Sobrevivir simplemente resistiendo. Pero el impacto sobre mi vida familiar, sobre mis hijos, sobre sus estudios, sobre su estabilidad psicológica, mi propio equilibrio personal fue completamente vulnerado durante la alcaldía y después, que fue la época más dura, entre el 2015 y el 2018, ya cuando me convertí en candidato. Poder ser candidato presidencial para mí fue prácticamente una hazaña, superando todos los obstáculos jurídicos, legales, de prensa, mediáticos, de persecución que hay en Colombia alrededor de la actividad política. El Estado colombiano no ha leído la Constitución del 91 y sigue siendo excluyente. Porque lo que me sucedió a mí no fue simplemente porque yo sea Gustavo Petro, no, era porque era el dirigente de fuerzas alternativas del país. La actividad de persecución desde las instituciones administrativas de control y disciplinario no es solamente sobre gente que sea de izquierda, como hoy le ocurre al gobernador del Magdalena, o Carlos Caicedo, que salió elegido por voto popular, o a Camilo Romero y otros. No, es una práctica en donde grupos políticos que se hacen a los órganos de control a través en el Consejo, las asambleas departamentales o a nivel nacional, usan ese control administrativo con capacidad de destitución y de eliminar derechos políticos de la ciudadanía contra sus rivales, permanentemente. Son miles las personas que hoy no tienen derechos políticos en virtud de decisiones administrativas. Y ese modus operandi que ha actuado durante décadas en Colombia, pues provoca dentro de la gestión del Estado un clima interno de persecución permanente para cualquier administrador, sea este conservador, sea liberal, sea de izquierda, porque sus rivales políticos pueden usar el órgano de control para quitarle los derechos políticos a sus rivales contendientes. De hecho, detrás de las multas de los órganos de control hay un sector político. La Contraloría Distrital le perteneció en cierta forma a Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, que era el candidato presidencial del presidente de la República en ese momento. Y el procurador general que me destituyó fue candidato presidencial a nombre de la extrema derecha unos meses después de mi destitución. Hoy es embajador ante la OEA por parte de este gobierno. Es decir, son políticos que usan el control administrativo y la legislación que les permite a esos controles administrativos quitar derechos políticos para eliminar a sus rivales. No los eliminan físicamente, como ha sucedido en la tradición colombiana en nuestra historia, un genocidio político completo,
sino que usan ahora el control administrativo para eliminar los derechos políticos de quienes ellos consideran son sus rivales. Gracias, señor Alberto. Quisiera preguntarle, el Consejo de Estado anuló la sanción del procurador anterior. ¿Usted se siente reparado? ¿Qué espera usted de esta audiencia, de este tribunal, si no se siente reparado? Efectivamente, el Consejo de Estado en sala plena decidió que el proceso del procurador había sido arbitrario. Es la demostración que teníamos razón y que solo había sido un acto de persecución política. Esa es una decisión judicial de última instancia de sala plena del Consejo de Estado sobre un proceso, el de las basuras, el aseo. Quedó vigente la segunda sanción del procurador, que también me inhabilitó políticamente por un año, que fue el ordenamiento territorial de Bogotá para adaptarse al cambio climático. Quedaron vigentes, derivados del proceso del procurador, todo el sistema de multas que la Contraloría me puso por más de 150 millones de dólares, que están suspendidas pero provisionalmente, y que tienen, como son sanciones fiscales, capacidad de inhabilitarme políticamente. Está vigente la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio del Gobierno Nacional, de la Presidencia de la República, que deriva directamente de el proceso del procurador. Es decir, mientras el proceso del procurador se derrumba judicialmente en el Consejo de Estado, sus consecuencias continúan vigentes. Pero usted se siente... Entonces, como están vigentes, digamos, las posibilidades de una inhabilidad política, pues yo no estoy reparado. Las posibilidades del Estado colombiano de usar el control administrativo y disciplinario y fiscal para inhabilitar políticamente, que continúan vigentes incluso con la sentencia del Consejo de Estado a mi favor, impide que yo me sienta reparado. Porque una de mis solicitudes de reparación no tiene que ver con el dinero que dejé de percibir, etcétera, con la afectación moral, etcétera, sino tiene que ver con una readecuación del Estado para cumplir la Convención Americana. Es decir, que ningún ciudadano de Colombia ni ciudadana debe perder sus derechos políticos sino en virtud de una sentencia judicial de juez competente. Ese hecho general que sigue vigente en Colombia, es decir, una abierta contradicción de nuestras normas con la Convención Americana, que es de enorme peligro para cualquier administración que quiera ser alternativa, una política diferente a la que sea la mayoría del Estado. Es de una enorme peligrosidad porque es un cierre del espacio democrático permanente en Colombia.